Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado, y les doy la más cordial bienvenida a su asignatura que lleva por nombre Derecho Penal. Durante el presente video estaríamos analizando lo relativo a las diferentes formas de autoría que contemplan los diversos códigos penales, tanto de la Ciudad de México, Estado de México y el Código Penal Federal. Durante un último video estuvimos analizando lo relativo al concepto restrictivo de autor basado en la teoría del dominio funcional del hecho, donde se establece una diferencia entre lo que es propiamente el autor y el partícipe al establecerse que será autor quien tenga el dominio funcional del hecho, mientras que el partícipe pues va a ser aquella persona que auxilia o coopera en la realización de un delito por un tercero. En ese orden de ideas, durante el presente video estaríamos analizando entonces las diferentes formas de autoría que se contemplan tanto en el Código Penal Federal como en el de la Ciudad de México, y para lo cual comenzaríamos por analizar lo que debe entenderse por el autor inmediato o directo, o también como se le conoce en la teoría del delito como el autor material. Acudiendo en ese sentido a la doctrina, para Francisco Muñoz Conde, el autor inmediato directo es aquel que realiza personalmente el delito, es decir, el que de un modo directo o personal realiza el hecho considerado como delito. Al respecto, el autor Rubén Quintino Cepeda nos comenta que el autor inmediato directo es la persona que reúne las cualidades que exige en su caso el tipo penal y realiza la acción típica con el pleno dominio del hecho, es decir, basa su concepto en esta denominada teoría del dominio funcional del hecho. Ahora bien, en forma análoga se pronuncian tanto el artículo 13 del Código Penal Federal, así como 22 del Código Penal de la Ciudad de México, al disponer en forma respectiva lo siguiente. El artículo 13 del Código Penal Federal en su fracción primera, entonces dispone lo siguiente. Son autores o partícipes del delito, fracción segunda, los que lo realicen por sí. Ahora bien, el artículo 22 del Código Penal de la Ciudad de México expresamente dispone lo siguiente. Artículo 22. Formas de autoría y participación son responsables del delito quienes lo realicen por sí. De los preceptos legales entonces antes analizados, se desprende que el autor inmediato directo va a ser entonces aquella persona que realiza el delito por sí, es decir, quien despliega la conducta descrita en el tipo penal y que por consiguiente tiene el dominio del hecho, además de querer el delito para sí. Al autor inmediato o directo también se le conocen algunas legislaciones penales como el autor material del hecho, por ser precisamente esta persona quien ejecuta el delito, y lo distinguen por tanto del autor intelectual, que es aquella persona que acuerda, prepara su realización o quienes conciben u ordenan su realización. Esto desde luego se encuentra previsto así en el artículo 13, fracción primera del Código Penal Federal, así como 11, fracción segunda, inciso A y B del Código Penal del Estado de México. Bien, una vez que entonces ya determinamos que debe entenderse por el autor inmediato directo, vamos entonces a analizar qué se entiende por el autor intelectual. Y en ese orden de ideas es importante precisar que algunos códigos penales diferencian propiamente entre lo que es el autor material y el autor intelectual, ya que este último, a diferencia del primero, es quien acuerda, concibe, prepara o ordena la realización de la conducta típica. Así, por ejemplo, los artículos 13, fracción primera y segunda del Código Penal Federal, así como 11, párrafo primero, inciso A, B y C del Código Penal del Estado de México, diferencian entre lo que es el autor
intelectual y el autor material al versar en forma respectiva de la siguiente manera. Artículo 13. Son autores o partícipes del delito, fracción primera, los que acuerden o preparen su realización, es decir, nos está haciendo referencia al autor intelectual. La fracción segunda dispone que los que realicen el delito por sí, es decir, el autor material. Ahora bien, el artículo 11 del Código Penal del Estado de México expresamente dispone lo siguiente: la responsabilidad penal en el hecho delictuoso se produce bajo las formas de la autoría y participación. Son autores, inciso A, los que conciben el hecho delictuoso, es decir, se refiere al autor intelectual. Inciso B, los que ordenan su realización, nuevamente nos está haciendo referencia al autor intelectual. El inciso C refiere que los que ejecuten el hecho materialmente, es decir, nos está hablando concretamente del autor material. Y el inciso D refiere que los que con dominio del hecho intervengan en su realización, es decir, nuevamente nos está hablando de los autores materiales. En conclusión, de los preceptos legales anteriormente analizados, se desprende entonces que habrá autoría intelectual cuando el sujeto activo conciba, planee, acuerde o bien ordene la realización del hecho tipificado como delito por la ley penal. Bien, una vez expuesto lo anterior, vamos entonces a analizar a la siguiente forma de autoría del delito, que es la figura del autor mediato. Para Gustavo Malo Camacho, el autor mediato va a ser, o más bien se va a presentar esta figura cuando el autor puede valerse de un tercero para la consumación de su conducta o del hecho injusto. Así, el autor mediato entonces es el que se vale de otro para la realización del delito. En los casos de la autoría mediata, el autor de referencia nos comenta que se plantea también como posibilidad la determinación de quien actúa sin dolo, pero actúa de manera culposa o bien bajo un error de tipo vencible. La autoría mediata por determinación de quien actúa inculpablemente, ya sea en el caso de los inimputables o bien de quien actúa por un error de prohibición, o bien también se presenta en la autoría en la omisión. Ahora bien, por su parte, el autor Raúl Plasencia Villanueva nos comenta que en el análisis de la autoría mediata, al igual que en la autoría directa o inmediata, se supone un dominio del hecho por parte del sujeto, en este caso, el autor mediato entonces es aquella persona que realiza el tipo penal sirviéndose de otro para la ejecución de la acción típica, es decir, se vale en este caso de otra persona como instrumento. Por su parte, Rodríguez Davesa refiere que la doctrina es plenamente contundente en el sentido de que se debe entender por autor mediato a la persona que se vale de otro dolosamente para realizar el delito, es decir, el que utiliza a otro como instrumento o medio para lograr la concreción del tipo penal. De esta forma, entonces, el Código Penal Federal y el de la Ciudad de México, en sus artículos 13, fracción cuarta, así como 22, fracción tercera, precisan de manera respectiva lo siguiente. Artículo 13 del Código Penal Federal. Son autores o partícipes del delito, fracción tercera, los que lo llevan a cabo sirviéndose de otro. Por su parte, el artículo 22 del Código Penal de la Ciudad de México refiere lo siguiente: formas de autoría y participación son responsables del delito quienes, fracción cuarta, lo lleven a cabo sirviéndose de otro. Ahora bien, por su parte, el artículo 11, primer párrafo, inciso E del Código Penal del Estado de México,
en forma más explícita y acorde a lo que hasta ahora hemos venido comentando. Expresamente dispone lo siguiente, artículo 11, la responsabilidad penal en el hecho delictuoso se produce bajo las formas de autoría y participación. Son autores, inciso E, los que se aprovechen de otro que actúa sin determinación propia, conciencia o conocimiento del hecho. De lo hasta ahora expuesto se desprende entonces que habrá autoría mediata o indirecta cuando una persona se vale de otra para cometer un delito, ya sea coaccionándola, induciéndola al error o bien aprovechándose de su inimputabilidad. Bien, una vez expuesto lo anterior, vamos a analizar entonces ahora a la figura de la coautoría. Y nuevamente acudiendo a lo que expresa el autor Gustavo Malo Camacho, dicho autor refiere que hay coautoría cuando dos o más personas llevan a cabo conjuntamente la realización típica, de manera que cada una de ellas realiza la acción típica en su totalidad. Al respecto, el autor Rubén Quintino Cepeda refiere que cuando dos o más personas reúnen las cualidades personales que en su caso exija el tipo penal y además dominan dolosamente el hecho, de manera que intervienen en la fase ejecutiva del tipo penal, entonces responderán a título de coautores. En la misma tesitura se pronuncia el autor Francisco Muñoz Conde, quien refiere que habrá coautoría cuando el delito se realiza conjuntamente por varias personas que elaboran consciente y voluntariamente la realización del hecho. Ahora bien, el propio Gustavo Malo Camacho comenta que si bien la coautoría así contemplada no parece plantear mayores problemas, sí presenta mayor dificultad en el supuesto de la coautoría sucesiva, donde se establece una cierta división de tarea que lleva a cabo a la comisión del injusto y donde quienes intervienen no realizan el acto completo por sí mismos, sino que cada uno realiza parte del delito de tal manera que entre todos ejecutan en su conjunto el delito. Si se considera que la coautoría tiene como característica fundamental la decisión común acerca del hecho y de su ejecución, es decir, que el dominio del hecho es común y no solo individual, y se supera la confusión referida, dejando en claro que se trata invariablemente de coautores, es decir, de autores que operan conjuntamente en la ejecución de un injusto típico. Lo antes manifestado se puede corroborar en lo dispuesto por los artículos 13, fracción tercera del Código Penal Federal, 22, fracción segunda del Código Penal de la Ciudad de México, así como 11, párrafo primero, inciso D, del Código Penal del Estado de México, los cuales disponen de forma respectiva lo siguiente. Artículo 13 del Código Penal Federal. Son autores o partícipes del delito, fracción tercera, los que lo realicen conjuntamente. Ahora bien, por su parte, el artículo 22 del Código Punitivo de la Ciudad de México refiere lo siguiente: formas de autoría y participación, son responsables del delito quienes, fracción segunda, lo realicen conjuntamente. Finalmente, el artículo 11 del Código Penal del Estado de México refiere lo siguiente: la responsabilidad penal en el hecho delictuoso se produce bajo las formas de autoría y participación. Fracción tercera, la autoría, y fracción cuarta, la participación. Son autores, dice, los que en conjunto y con dominio del hecho intervengan en su realización. De todos y cada uno de los preceptos legales antes transcritos se desprende entonces que serán coautores aquellas personas que realicen un hecho típico de manera conjunta con otras personas, pero además con dominio funcional del hecho. Al efecto, considero
pertinente analizar el contenido de la siguiente tesis aislada emanada del octavo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito y que lleva por rubro el siguiente. Coautoría se actualiza cuando varias personas en consenso y con codominio conjunto del hecho, dividiéndose las acciones delictivas y mediante un plan común acordado antes o durante la perpetración del suceso, concurren a la ejecución del hecho punible, legislación del Distrito Federal. En términos generales, la tesis de referencia nos hace mención a lo siguiente: la figura de la coautoría que se contrae en la fracción segunda del artículo 22 del Código Penal para el Distrito Federal se actualiza cuando varias personas en consenso y con codominio conjunto del hecho, dividiéndose las acciones delictivas y mediante un plan común acordado antes o durante la perpetración del suceso, concurren a la ejecución del hecho punible y por tanto son responsables en igualdad de condiciones. De ahí que una aportación segmentada adecuada y esencial al hecho puede bastar para ser considerada y penada como coautoría, aunque formalmente no sea parte de la acción típica, habida cuenta que aquella se refiere únicamente a una ejecución compartida de actos que realizan en sentido objetivo formal, como porciones pertenecientes a la acción típica, sino a que varios agentes reparten entre sí el dominio del hecho en la etapa de su realización, por lo cual la doctrina ha llamado a esta intervención compartida como el codominio funcional del hecho. Sin embargo, esa actuación funcional para convertir a la gente como coautor debe ser necesaria y esencial para la realización del hecho delictivo, es decir, nos está hablando lo que en la praxis se le conoce como la repartición de tareas, donde cada sujeto tiene un papel en específico en la comisión del delito y sin su intervención pues no pudiera llevarse a cabo el delito. Por eso se dice que tiene un codominio funcional del hecho. Bien, hasta aquí estaríamos entonces culminando el presente video relativo a las diferentes formas de autoría que contemplan tanto el Código Penal Federal, el Código Penal de la Ciudad de México y el Código Penal del Estado de México, y estaríamos analizando en un subsecuente video lo relativo a las diferentes formas de participación que contemplan los ordenamientos que mencionamos con antelación. Sin más por el momento me despido de ustedes, no sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal y compartir los contenidos del mismo si es que son de su agrado y consideran que los mismos pudieran llegar a más personas interesadas en ellos. Sin más que comentar, me despido de ustedes. Hasta pronto.